por este día. Y es siempre lindo, ¿no?, venir aquí, ¿no?, en la casa del Señor, todos juntos, para alabarlo, para exaltarlo, ¿no?, y también para escuchar de su palabra. Y esta mañana, si tienen su Biblia, les invito a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 11. Hoy seguimos mirando y estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11. Y como siempre, les recuerdo que el propósito de Mateo, del Evangelio de Mateo, cuando el autor escribe este libro, no es el de contar la vida de Jesús en una manera cronológica, sino que el autor, inspirado por Dios, escribe este evangelio, esta buena nueva, esta buena noticia, para enfatizar, para evidenciar, para testimoniar que realmente Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y esta mañana les quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué visión tenemos sobre Dios? ¿Qué pensamos sobre Dios? Y también una segunda pregunta: ¿qué visión tenemos sobre nosotros? ¿Qué pensamiento tenemos sobre nosotros? Y antes de leer el pasaje de esta mañana, le voy a decir que le hice esta pregunta porque en el pasaje que veremos hablaremos de los atributos de Dios, y sobre todo veremos que Dios es Dios, Él es Señor, Él tiene autoridad, Él es santo, 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 y Él puede hacer todo cuando quiere, donde quiere. Hablaremos del señorío de Dios, que Él es Señor de señores. Hablaremos que Él es justo y Él cumplirá su justicia, y Él es soberano. Él es soberano. Señor, gracias, Señor, por este día, por estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque si tú eres nuestro Dios, el único Dios, Señor, y solamente tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda la gloria, de todas, Señor, nuestras oraciones. Tú eres el único digno, Señor. Y Señor, nosotros estamos aquí esta mañana reconociendo que nosotros somos pecadores, que nosotros, Señor, necesitamos de un Salvador, Señor. Y solo tú eres el que nos salva. Y Señor, te pedimos de abrir esta mañana no solamente nuestra mente, nuestro oído, sino también nuestros corazones, para recibir lo que tú nos quieres enseñar, para ver las realidades, Señor, que muchas veces lo olvidamos o no nos damos cuenta, Señor, porque son realidades que están pasando y pasarán, Señor. Guíanos, Señor, en nuestra vida, en todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, para exaltarte en esta vida. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El pasaje que esta mañana miraremos, el capítulo 11, es desde el 20 hasta el 24. Y dice así: entonces, hablando de Jesús, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros.
porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y estas palabras son muy fuertes. Y antes de analizarla, recordamos que en este capítulo 11, después que hemos visto todo lo milagro que Jesús ha hecho, el mensaje que Jesús ha predicado, ¿no? Vamos a ver, estamos viendo en este capítulo cómo las personas reaccionaron, cómo las personas respondieron a estos milagros y al mensaje de Jesús. Y recordémonos que el mensaje de Jesús era el mensaje que también Juan el Bautista, ¿cómo se dice? El que prepara el camino del rey, el heraldo del rey. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, arrepentíos. Y esto es muy importante, y este mensaje es el mismo también hoy en día. Y será también para la generación futura hasta que Jesús volverá. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y hemos visto en este capítulo 11 como Juan el Bautista respondió. Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan, no tenía toda la revelación completa sobre el Mesías, porque él pensaba como los judíos, que el Mesías iba a venir como un caballero, que iba a traer la paz, que nunca se podía acercar a los impuros, cosas totales que Jesús, en realidad, él vino como siervo y él estuvo con los pecadores, cosa que para los judíos era una cosa muy necia, nunca hubieran podido hacer. Y es por eso que los judíos tenían mucho orgullo. Tenían mucho orgullo. Y la última vez que prediqué también vimos como la gente normalmente, también hoy en día, responde a la palabra de Dios. Y muchas veces cuando evangelizamos a las personas, muchas personas o te insultan, o te critican, o no quieren saber más nada, no quieren tener más una relación contigo, ¿no? Y en el pasaje de esta mañana veremos cómo la persona y cuál es la consecuencia de la persona que responden con indiferencia al mensaje y también a los milagros que Jesús ha hecho, ¿no? Y en el pasaje de esta mañana miraremos algunos puntos que algunos son simples para entender y otros puntos que son un poquito complicados para entender, pero que es la realidad, es lo que la Biblia enseña. Y la primera observación que veremos es el propósito de los milagros de Jesús. Y eso lo podemos ver en el versículo 20. Leemos otra vez. El versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, ¿no? Y hemos visto un montón de milagros que Jesús había hecho, ¿no? Jesús había sanado muchas personas enfermas, había sacado demonios de los endemoniados, había resucitado personas que eran muertas. La Biblia dice que estaban durmiendo.
hizo también la multiplicación de los panes, de los peces. Hemos visto que Jesús calmó la tempestad, cuando había una tempestad en el mar de Galilea, ¿no? Hizo muchos milagros. Pero aquí Jesús está reprendiendo, está recriminando a las ciudades, no en las ciudades en sentido de los edificios, sino a las personas que vivían en estas ciudades. Las está reprendiendo. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Y aquí vemos muy claramente cuál es el propósito de los milagros. El propósito de los milagros de Jesús que hizo es para el arrepentimiento. Y lamentablemente hoy en día en muchas iglesias mucha gente les enseña que el propósito de los milagros, ¿no? Es tener una vida próspera, es prosperar, no solamente en tener una buena salud, sino que también prosperar económicamente, tener un buen trabajo, el ganar mucha plata, pero no es lo que Jesús enseña. El propósito de los milagros, ¿no? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y Jesús reprende a las personas que habían visto todo el milagro que él había hecho, pero no se habían arrepentido. Y donde no hay arrepentimiento, ¿no? Ashes vendrán. Y con esto pasamos a la segunda observación. La segunda observación que vemos es que el arrepentimiento es siempre va de paso de camino, está muy relacionado con la fe, el creer. Y Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y ¿qué cosa? Creed. ¿En qué? En el Evangelio, en la buena noticia, ¿no? El arrepentimiento y la fe van siempre juntos, son las dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. Donde no hay arrepentimiento, donde no hay un genuino arrepentimiento, no hay una genuina fe. Y nosotros hemos ya visto qué significa la palabra arrepentimiento. En la Biblia hay dos palabras en griego con que se utiliza la palabra arrepentimiento. La primera es metanoeo, que significa cambio de mentalidad, ¿no? Cambio de pensar. Y la segunda palabra es epistrefo, ¿no? Que significa cambio de dirección. O más profundamente, más cambio de vida. Es un cambio de 180 grados. Y para decirlo un poquito más, para dar una definición, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se traduce también en un cambio de vida, en un cambio de acción. O más, podemos decir que el arrepentimiento es convertirse del no creer o rechazar a Jesucristo y convertirse del pecado a la fe y a la obediencia. Ese es el arrepentimiento.
Entonces, en el versículo 20 podemos decir que Jesús ha hecho muchos milagros en las ciudades donde las personas no se habían arrepentido. ¿Por qué? Porque no habían creído en Él y en su mensaje, ¿no? Es imposible que ponga tu fe en Jesucristo como Salvador sin que antes cambie de opinión sobre tu pecado y sobre quién es Jesús, lo que ha hecho. Este arrepentimiento debemos recordarnos que es un don de Dios. El arrepentimiento no es que una mañana yo me levanto, yo me arrepiento. No es así. No es porque una persona decide arrepentirse, sino que una persona se arrepiente porque el Señor lo ha llamado y ha obrado en su corazón. Amén. Entonces, el arrepentimiento va siempre en camino con la fe. Y una tercera observación que podemos ver en el pasaje de esta mañana, y esto también es simple, es que habrá un día del juicio. Esto lo estamos viendo también con el pastor Mirko, ¿no? Que está predicando el libro de Apocalipsis. Y Jesús, en el pasaje de hoy, repite 2 veces que habrá un día de juicio. Y eso lo podemos ver en el versículo 22 y 24, que dice en el 22: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y el 24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Tiro. Y en ver esto, debo estar atento y alertado. Y, el Señor nos dice de tener en cuenta que el día del juicio vendrá. Y lamentablemente hoy en día mucha gente que no cree en la palabra del Señor, que no cree en Dios, lamentablemente vive una vida así, una vida, ¿cómo puedo decir? Una vida vacía. No vacía, una vida liviana, y no solamente para rellenar su egocéntrica, para rellenar su ego, su querer, ¿no? Sin darse cuenta que un día, la Biblia enseña que todo un día tendremos que aparecer delante de Dios y dar cuenta. Y lo veremos, el pastor Mirko lo predicará. La Biblia habla de 2 tipos de juicio. Habrá 2 tipos de juicio. Un juicio en el gran trono blanco, donde este juicio será para los no creyentes. Y los no creyentes en ese día buscarán de justificarse. Pero yo fui bueno, yo nunca hice mal, nunca maté a alguien. ¿De quién me puede culpar? Y Dios dirá: tú estás culpable porque no te arrepentiste. No has conocido al Señor Jesucristo. No has recibido al Señor Jesucristo en tu vida. Y otro juicio es el tribunal de Cristo, ¿no? Donde este juicio es para los creyentes. Y donde todos nosotros creyentes tendremos que dar cuenta de cómo hemos vivido como creyentes, ¿no? Y esto es un tema que el pastor Mirko explicará más adelante. Entonces,
el día del juicio es una realidad, que vemos también en otro pasaje de la Biblia, en Hebreos 9:27, y dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto, el juicio. El juicio. También Hechos 17, versículo 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿No? Y también en 2 Corintios 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto habla para los creyentes, ¿no? Entonces, todo, creyente y no creyente, apareceremos delante de Dios. Y habrá un día del juicio. Y es por esto que es muy importante que nosotros sigamos, y si no estamos haciendo, empezamos a predicar la palabra de Dios a todas las personas, ¿no? Y otra observación que podemos ver, y esto un poquito más complicada, y la cuarta observación que podemos ver, y escuchen bien lo que voy a decir, es esto: Jesús sabe el tipo de influencia que traerá el arrepentimiento a una ciudad o a las personas, y Él decide o menos, Él decide de darla o menos. No sé si sí, de darla o no. Otra vez, repito. Jesús sabe el tipo de influencia que traerá al arrepentimiento una ciudad o las personas, y decide si darla o menos. O no, perdón. O no. Miramos el versículo 21, que dice, 11:21, que dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y Corazín y Betsaida eran dos pequeñas ciudades de la Galilea, y en Betsaida sabemos que nacieron los apóstoles, los discípulos Felipe, Pedro y Andreas, ¿no? Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque si en Tiro y en Sidón existen todavía, y eran dos ciudades paganas, y hoy en día se encuentran en el país del Líbano, ¿no? en la costa del mar Mediterráneo. Y por estas ciudades en el Antiguo Testamento eran enemigos de Israel. Y eran paganas, ¿por qué? Porque estaban adorando ¿a quién? A Baal, ¿no? ¿Y qué dice Jesús aquí? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, en estas ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Y cómo no sabe Jesús esto? ¿Cómo hace Jesús en saberlo? Es increíble lo que Jesús dice, ¿no? Y no podemos negar que Jesús es Dios, ¿no? Jesús aquí está diciendo: yo sé lo que haría falta para que la gente de estas ciudades, de Tiro y Sidón, se arrepintieran, pero no lo experimentaron como ustedes, Corazín y Betsaida, ¿no? Entonces, Jesús
no solo sabe lo que haría falta, lo que hace falta, o cuál influencia es necesaria para traer al arrepentimiento una ciudad, o ciudades, o pueblos, ¿no? Sino que Él decide si darla o no. Y en este versículo que hemos leído, a Tiro, a Sidón, no lo dio. ¿No? Y también, esto lo podemos ver también en el versículo 23, que dice, y tú, Capernaum, ustedes saben que Capernaum es la ciudad donde podemos decir que era la base operativa de Jesús, porque era la ciudad donde Jesús hizo más milagros, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra, cumplió muchas obras milagrosas. Y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma y Gomorra, ¿no? Las ciudades donde nosotros pensamos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque el pecado principal era la homosexualidad, la moralidad sexual. Pero, ¿qué dice Ezequiel? ¿Qué dice Dios en Ezequiel 16, 49, 50? Vamos a ver por qué fueron destruidas. Más que el pecado de inmoralidad sexual, Ezequiel 16, 49, 50. ¿Cuál es la primera culpa del por qué fue destruida? Soberbia. Orgullo. ¿Y quién de nosotros hoy no tiene orgullo? ¿Quién de nosotros no tiene orgullo? Dice aquí en el versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y nos fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El pecado principal, más que la inmoralidad sexual, la soberbia. El orgullo. Entonces, de nuevo, Jesús y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, será abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí también vemos de nuevo que Jesús no solamente sabe que hace falta o la influencia es necesaria para traer el arrepentimiento en la ciudad a las personas, sino que Él también decide si darla o no. Y este tema, sé que puede ser muy difícil, no para algunos, para muchos cristianos, porque es difícil para entender y también para aceptar, porque muchos también conocen el pasaje de 1 Timoteo 2, 1 al 4. Según 1 Timoteo 2, 1 al 4, es solamente para mencionar, no para analizar. Si quieren hablar más sobre este tema, lo podemos hablar después de la prédica, porque es muy intenso. 1 Timoteo, capítulo 2, de 1 a 4, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en
eminencia para que vivan quieta y posadamente en toda piedad y honestidad, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora, el versículo 4, que muchos agarran así y lo interpretan mal, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Y también está en la versión textual, en la Biblia textual, en el versículo 4, en vez de decir quiere, dice desea. Dios desea que todos los hombres sean salvos, ¿no? Que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y ahora, algunos de ustedes me pueden decir, entonces, Chris, tú me estás diciendo que Jesús sabe lo que cuál cosa tenía que haber hecho para que las ciudades de Tiro y Sidón y Sodoma se arrepintieran, ¿no? O sea, lo milagro que también, lo milagro que Jesús hizo en Bethsaida, Corazín y Capernaum, pero no lo ha hecho. Y ahora, aquí en la primera de Timoteo, tú me dices que Jesús desea que todos sean salvos y me estás diciendo que Él decide si salvar o no. Sí, este es lo que estoy diciendo. Porque no todos serán salvos. No todos. Y me puede decir, pero ¿cómo puede ser? Porque el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero yo le voy ahora a dar otro pasaje que es similar a este. En 2 Timoteo, capítulo 2, el 24 al 25. Donde dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a lo que se opone, por si quizá, dice, quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Y aquí vemos que dice, quizás sí o quizá no. Quizá Dios le conceda o quizá no, Dios no le conceda, ¿no? Entonces, ¿ve? El Señor decide si dar o no la salvación. Decide si salvar o no a las personas. Y decide si dar la influencia o no para salvar las personas, ¿no? Y entonces, puede decir, entonces el Señor es injusto. No, absolutamente no. Leemos lo que dice Pablo en Romanos 9. Romanos 9, desde el versículo 14. Romanos 9, desde el versículo 14. Y aquí vemos que Pablo, a él le hubiera gustado que todos los judíos sean salvos. De hecho, dice en los primeros versículos del capítulo 9, Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miente, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los judíos. Él quisiera que todos sus hermanos judíos sean salvos, por él no es así. Desde el versículo 14 dice, que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera,
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿no? Y después hace el ejemplo, ¿no?, del faraón, ¿no? Cuando Dios endureció el corazón del faraón, ¿no? Y después del 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre. Y aquí debemos analizarnos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú, dice Pablo, para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú, hombrito, que tú quieres discutir con Dios? Dios, el santo, 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 que Él es la sabiduría. Él sabe todo más que nosotros. ¿Quién somos nosotros que queremos discutir con nuestras razones, con nuestra inteligencia, con Dios, que Él es soberano, que Él es Dios eterno, que puede hacer todo lo que quiere? Y Él sabe lo que hace. Y más. El propósito de por qué hace lo que hace. Leemos, seguimos leyendo el versículo 20. Más santo hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza, y aquí vemos el propósito de lo que hace, y para hacer notoria la riqueza de su gloria. Todo lo que Él hace es para su gloria, ¿no? Lo mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ¿no? Entonces, Dios hace lo que Él quiere y Él decide, Él elige a los salvos. Y es un tema que podemos hablar también después de la predica. Pero es la realidad. Es la realidad. Es lo que Dios enseña en su palabra. Y otra observación, y última observación que podemos ver en los versículos 22 y 24, Mateo 22 y 24, es que hay grados de castigos en el día del juicio. El versículo 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El versículo 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para Tiro. Entonces, vemos claramente que hay grado de castigo más tolerable para Tiro y Sidón y también para Sodoma que por Corazín, Betsaida y Capernaum, donde el castigo será más severo, ¿no? Y no debemos pensar que los castigos serán igualmente lo mismo, no.
Lucas 12, 47 y 48, Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas indignas de azotes, será azotado poco. Y aquí vemos cuál es el principio donde inicia esta afirmación, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, que dice, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El principio es que más conoces sobre Dios, cuanto más conocimiento tengas sobre Dios, tengáis, más responsables somos. Más responsables somos, ¿no? Entonces, resumiendo, los milagros son para el arrepentimiento. Los milagros y también el mensaje, ¿no?, deben llevarnos al arrepentimiento, a reconocer que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador. Segundo, que el arrepentimiento no hay una genuina fe sin un genuino arrepentimiento. Tercero, el tercero es que el Señor sabe qué tipo de influencia traerá al arrepentimiento a las personas y decide si darla o menos. Y habrá un día del juicio y ninguno podrá escapar, y también hay grados de castigos, ¿no?, en el día del juicio. Entonces, repitiendo la pregunta que hice al inicio, ¿cuál es la visión que tenemos sobre Dios? ¿Y cuál es la visión que tenemos sobre nosotros? Pensamos de ser bueno, pensamos de ser justo, pensamos que podemos ganar la salvación, ¿no? Si pensamos esto, arrepentímonos, cambiamos nuestra mentalidad, dejamos de pensar esta cosa y creemos en Jesús, creemos en la obra que Él cumplió para nosotros, creemos que Él es suficiente, sobresuficiente, su sangre nos cubre de todo nuestro pecado, Él pagó por nosotros, no tienes que hacer nada, creer en Él. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras, Señor, que cuántos pecadores somos nosotros, cuánto falibles somos nosotros, cuántos errores, Señor, cometemos nosotros cada día. Y perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Perdónanos, Señor, que no somos justos, Señor. No somos dignos, Señor, de recibir tu perdón. Pero por tu gracia, Señor, tú nos perdonas. Por tu misericordia, Señor, tú nos perdonas. Por tu amor. Señor, te damos gracias, Señor, porque
Tu amor, Señor, es incomparable, no es un amor como en nosotros. Y Señor, tú siempre cuando nosotros pecamos, Señor, siempre tú nos llamas, Señor, a arrepentirnos, a venir a tus pies, Señor, a recordar, Señor, que nosotros dependemos de ti y que te necesitamos en cada instante, en cada segundo de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, que tú un día volverás. Recordar cada día que sí, que esta vida es pasajera, que tú muy pronto volverás y que tú un día, Señor, harás justicia y ninguno podrá escapar delante de tu juicio, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que tenemos paz, descanso en ti, Señor, y que tú nos sostienes, que tú eres nuestra roca, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu luz en este mundo, Señor, de tinieblas, a ser el sal de este mundo. Guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, en cumplir tu voluntad, y no la nuestra. Hacer lo que tú nos mandas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.